Hola, mi nombre es Angie Pérez, estudiante de Psicología de la Universidad de Acambú. En esta oportunidad, para dar cumplimiento con la tarea número 3 de Psicología Clínica, procederé a la exposición del caso clínico. En esta oportunidad presentamos un caso de una adolescente de 14 años de edad que presenta bajo rendimiento escolar, siente tristeza, psoriasis nerviosa, vive con sus padres y con sus abuelos. Sus padres tienen una relación conflictiva, ella ha presenciado violencia intrafamiliar. También tenemos que tomar en cuenta o en consideración que el abuelo tiene un estado de salud comprometido. En base a esto, Bien, de acuerdo a la anamnesis, para realizar una buena anamnesis es preciso hacer el llenado de la historia clínica de la paciente, donde vamos a recabar todos los datos personales y los datos de condición de vida, el motivo de consulta, el cual en este caso es referido por la psicóloga escolar debido a bajas notas y a baja concentración cuando presenta los exámenes. También es importante anotar los datos del acompañante y el parentesco y la opinión de estos, que pudiera ser la principal queja de los padres, el rendimiento escolar. También tendríamos que incluir en la historia clínica los datos familiares, tanto del padre como la madre, los cuales serán referidos por cada uno de ellos. Los antecedentes, tanto prenatales como perinatales, que deben ser padres, la historia de la enfermedad actual, si presenta alguna enfermedad, cuáles son los síntomas, cuáles son los eventos significativos, las preocupaciones, a qué edad fue diagnosticado, cuáles son las medidas preventivas con respecto a la enfermedad, si ha estado hospitalizada, las causas, tratamiento, medicamentos que consume, exámenes realizados, si continúa en tratamiento o no, cuáles son los problemas actuales, si presenta alguna alergia. Todo esto como parte de la historia de la enfermedad actual de la paciente. También incluiremos el apartado de desarrollo motor y lingüístico, conducta emocional y social, antecedentes psicológicos y psiquiátricos de los familiares, así como los antecedentes. Finalmente, tendremos un área donde podremos anotar las observaciones. En este caso, improvisé unas pequeñas observaciones como para dar un ejemplo de acuerdo al caso, ya que el caso no nos facilita mucha información, digamos que lo hice de manera improvisada. Se trata de una paciente adolescente de 14 años de edad, es de contextura media, de estatura baja, de tez morena, con cabello crespo, color negro. Su vestimenta era acorde a la edad. Al momento se denotaba limpia y con aseo personal. Al iniciar la evaluación, la examinada mostró disposición para colaborar. Sin embargo, se observa escasa expresión emocional, evasiva con la mirada. Durante la entrevista se desenvolvió y cooperó respondiendo a las preguntas que se le indicaban. Sin embargo, en algunas interrogantes se mostró retraída. Conclusión, se trata de escolar con dificultad para concentrarse, con bajo rendimiento escolar y con fases de... También tenemos el apartado de diagnóstico provisional, que para este caso trabajaré con el diagnóstico moderado trastorno depresión mayor con características melancólicas, recomendaciones. En este caso podrían ser para los padres emplear estrategias de afrontamiento de conflictos. Una parte importante también de la anamnesis que podríamos incluir es el examen mental. La apariencia, la actitud, la orientación, conciencia, atención, actividad psicomotora, memoria, el lenguaje, juicio, inteligencia, percepción y afectividad son aspectos que nos permiten evaluar el examen. Por acá procedemos a realizar el familiograma donde podemos observar una primera línea generacional compuesta por los abuelos maternos. Eh, los padres se encuentran en unión libre y tienen una hija de 14 años de edad. De acuerdo a las técnicas de evaluación, ¿cuáles serían las que yo aplicaría en este caso? Pues la observación, la entrevista, el examen mental, los test proyectivos y la inteligencia. De acuerdo a la síntesis diagnóstica y de acuerdo al DSM-5,
El diagnóstico que trabajaré o identificaría en la paciente es el moderado trastorno de depresión mayor con características melancólicas. Esto porque la paciente cumple con los criterios diagnósticos. En este particular, de acuerdo al criterio a pesar de que nos dice que debe presentar 5 o más de los siguientes síntomas durante un periodo de 2 semanas que representa un cambio respectivo a la actividad previa. Uno de los síntomas debe ser el estado de ánimo depresivo y 2, pérdida del interés o de la capacidad para el placer. A pesar de que acá nos dice que son 5 de los síntomas, cabe destacar que la síntesis del caso es bastante breve y no nos aporta muchos detalles. Y para poder llegar a un buen diagnóstico debemos hacer una buena anamnesis. Sin embargo, bueno, yo aposté por este diagnóstico, ya que la paciente, si observamos acá en el cuadro que tenemos, presenta los siguientes síntomas: tristeza, que lo podemos relacionar con el estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi cada día según lo indica el propio sujeto. En el caso de los niños, adolescentes, el estado de ánimo puede ser irritable. También presenta bajo rendimiento escolar, que lo relaciono con la disminución acusada del interés o de la capacidad para el placer en todas o casi todas las actividades, la mayor parte del día, casi cada día, según refiere el propio sujeto u observan los demás. Y la falta de concentración, disminución de la capacidad para pensar y concentrarse o indecisión casi cada día, ya sea una atribución subjetiva o una observación. También cumple con el diagnóstico, con el criterio B, que es los síntomas no cumplen los criterios para un episodio mixto, con el criterio C, que son los síntomas provocan malestar clínicamente significativo, deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. Criterio D, ya que los síntomas no son debidos a los efectos fisiológicos directos de una sustancia, por ejemplo, drogas o medicamento o una enfermedad médica. Y el último criterio es los síntomas no se explican mejor por la presencia de un duelo. Los síntomas persisten durante más de 2 meses y se caracterizan por una acusada incapacidad funcional. Procedemos al plan de intervención psicoterapéutico. Nombre de la estrategia es terapia de perspectiva integradora con un enfoque cognitivo-conductual. El primer objetivo psicoterapéutico que voy a trabajar es reconocer las emociones, siendo consciente de las sensaciones que experimentamos y ver cómo éstas se expresan en nosotros para gestionarlas efectivamente. El nombre de la técnica psicoterapéutica es reconocimiento y manejo de las emociones. En la descripción encontramos el primer paso es reconocer la emoción, donde se nota la sensación, en donde se halla la atención y qué es lo que se siente. El segundo paso es qué ha provocado esa emoción, reconocer normalmente una valoración acerca del acontecimiento y el significado que tiene para el sujeto. ¿Qué nos hace pensar y qué nos hace sentir? Serían las preguntas que se le pudieran hacer al paciente en este momento. El tercer paso es contrarrestar la emoción, apaciguarla para disminuir la influencia de esta en el sujeto. Algunas de las preguntas que le podríamos hacer es, ¿qué pasaría si se actúa de determinada manera? ¿Me serviría esto para arreglar el motivo de la tristeza en este caso? ¿Y cómo se siente ahora después de todo este análisis? La técnica se podría emplear en unos 30 minutos para su aplicación. ¿Y por qué es importante alcanzar conciencia emocional? Bueno, para la adquisición de una auténtica conciencia emocional es importante reflexionar sobre las emociones y darle nombre para poderlas canalizar a favor del sujeto. Toda emoción genera un impacto fisiológico
del que se debe tener conciencia. Es por ello la importancia de identificar los cambios a nivel físico, tanto del ritmo cardíaco, las tensiones que uno pueda presentar en determinadas emociones. Es importante también observar e identificar el tipo de respuesta que genera, teniendo en cuenta que son adaptativas. Así también identificar las emociones primarias. En el caso de la paciente, la tristeza. En conclusión, el reconocimiento de las emociones es el primer paso para generar bienestar en el paciente. Bueno, así pues, pasamos a el segundo objetivo psicoterapéutico, que es favorecer la autorregulación de la conducta y aumentar la creencia y autoconfianza de sus conductas. El nombre de la técnica es entrenamiento en autoinstrucciones. Una breve descripción de esta técnica es: primera etapa, que es una fase educativa. En esta fase se enseña al niño la importancia que tienen las verbalizaciones negativas que le llevan a tener menor confianza en sí mismo y que le pueden impedir el alcance de sus objetivos. Una segunda etapa es identificar las verbalizaciones. En esta fase se identifican las verbalizaciones negativas del niño en el momento en que está aconteciendo la tristeza. Y la tercera etapa es elaborar como un listado de las posibles verbalizaciones. Este listado nos va a permitir sustituir las verbalizaciones negativas por unas más acertadas y más positivas. Y la tercera etapa es la de la aplicación. En este momento puede realizarse un ensayo en imaginación complementaria con el niño para que el niño comience a practicar la autoaplicación de este procedimiento. La técnica se puede llevar a cabo unos 60 minutos en una sesión terapéutica y gracias por su atención. Espero que esta información haya cumplido con los requerimientos de la actividad.